Buenos días, estimadas y estimados congresistas. Vamos a iniciar la segunda jornada de este Congreso Nacional de Educación Abierta en línea. Espero que hayan descansado lo suficiente y para quienes disfrutaron de la vida nocturna del León, pues que haya sido de mucho provecho. Esta segunda jornada inicia con la conferencia magistral titulada Retos y perspectivas de la investigación en educación superior desde escenarios discontinuos en la formación universitaria. Esta conferencia será disertada por la maestra Andrea Mora Moaña, quien es coordinadora del programa de investigación y fundamentos de la educación a distancia de la Universidad Estatal a Distancia UNED Costa Rica. Asimismo, la maestra Mora coordina la editorial Umbrales del Conocimiento y es encargada de la Red Internacional de Investigación en Educación a Distancia, REDIC. Es docente investigadora de la UNED desde el año 2019, además es catedrática de la Universidad de Costa Rica, donde imparte clases en la licenciatura de docencia universitaria, la Escuela de Formación Docente, en el bachillerato y licenciatura en Geología, en la Escuela Centroamericana de Geología y el programa de posgrado en Geología. Mucho gusto y nuestro agradecimiento, maestra Andrea Mora. Tiene usted la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Está todo bien? Porque no los pude escuchar a ustedes desde acá. Muy emocionada de estar aquí con ustedes y agradecida por la invitación que nos hicieron a mí y a unos colegas de la UNED de Costa Rica. Entiendo que tengo 15 minutos, entonces trataré de ser lo más puntual posible para que podamos pues tener una discusión, por lo menos inicial, de estos temas que resultan fundamentales para nosotros y en especial en Centroamérica, ¿verdad? Que tenemos poca investigación en estas temáticas y pues necesitamos enriquecer los saberes, al menos desde las diferentes áreas que en este momento se encuentran haciendo investigación. Yo les traigo este tema en los retos y las perspectivas de la investigación. Pues nosotros trabajamos en un programa, el tema de los fundamentos, entonces hubo un problemita con la conexión. Del tema de los fundamentos, y esto lo que quiere decir es que nuestra investigación la hacemos alrededor de poder entender cuáles son esos principios, estos elementos que subyacen a los procesos formativos y que son necesarios de manejar en la realidad. Entonces, también proyectos de investigación, sino también espacios de reflexión y de discusión. Entonces, a partir de toda esta reflexión que hemos realizado en los últimos años, la emergencia que se ha dado, pues entonces sí se replantea un poco, ¿verdad?, esas perspectivas sobre las cuales vamos a partir y esos retos a los que nos enfrentamos, que en realidad no son muy diferentes a los que teníamos ya antes, pero sí nos viene a dar la pandemia una forma diferente de visualizarnos. Básicamente yo les voy a hablar de varios temas en específico. Voy a ser muy breve porque yo soy de las personas que me emociono y hablo mucho. Aquí vamos a tratar estos conceptos claves, ¿verdad? Lo que es formación universitaria,
lo que es aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? Que son dos conceptos muy diferentes, y ahorita los vamos a ver. Lo que es educación superior, ¿verdad? Que no solamente abarca lo que es la universidad, sino todos estos institutos técnicos y demás que existen bastantes en Centroamérica, y lo que yo he llamado escenarios discontinuos, que eso está muy relacionado a una propuesta que hace un colega de la Universidad Abierta de Cataluña, donde habla o desarrolla mucho este tema de la educación de la emergencia. Entonces ahorita vamos a ver un poquito a qué se refiere eso. Entonces, ¿qué y por qué investigar en formación universitaria? Bueno, es muy necesario investigar. La investigación nos puede dar una orientación más clara sobre nuestro quehacer docente, nos puede permitir fundamentar muchos de los procesos, y aunque la docencia universitaria es un área relativamente nueva, cada vez nos damos cuenta que para formar en la universidad también tenemos que saber de pedagogía, ¿verdad? No podemos dejar de lado todo ese conocimiento que es fundamental. No basta con ser buenos profesionales en nuestras áreas, ocupamos ser buenos mediando ese aprendizaje, ocupamos ser buenos enseñando. Entonces, por eso se hace importante investigar en estas temáticas. Bueno, cuando hablamos de formación universitaria, hay que entender que es algo bastante amplio. Está relacionado con lo que es aprender y enseñar en la universidad, pero ese aprender y enseñar va más allá. ¿Por qué? Porque nosotros en la universidad nos moldeamos, aprendemos formas de ser, aprendemos formas de comportarnos. Entonces, la formación universitaria es mucho más amplia que ir nosotros a aprender unos contenidos de una disciplina o ir a profesionalizarnos, ¿verdad? En los tiempos actuales, bueno, estamos con este tema o este asunto de que sucede mucho que se quiere hacer como la universidad, la empresa, ¿verdad? Como una maquila de profesionales, y en realidad tenemos que ser muy críticos con respecto a eso, porque como les digo, la universidad no solamente hace profesionales, porque si fuera eso sería bastante fácil, pero la universidad, además de generar conocimientos, moldea a las personas. Entonces es una responsabilidad muy grande que tenemos los docentes y las personas que trabajamos en la universidad. Bueno, ¿y por qué aprender y enseñar en la universidad? Porque son dos cosas muy diferentes. El aprendizaje es algo que ocurre incluso en todos los organismos que tienen un sistema nervioso central, ¿verdad? Que tienen un cerebro y demás. El aprendizaje incluso en algunas propuestas se habla que hasta las plantas tienen formas de aprendizaje, ¿verdad? La diferencia que hay con respecto a nosotros y otras especies está en relación a la enseñanza. Vean que para aprender lo que nosotros hacemos es como adaptarnos, obtener información importante para poder además tener comportamientos sostenidos que nos permitan adaptarnos a esos ambientes. Mientras que la enseñanza implica socializar el aprendizaje. Y vean que para socializar el aprendizaje nosotros ocupamos del lenguaje, ocupamos comunicarnos con el otro, ocupamos incluso entender al otro para poder enseñar. Entonces, vean que son dos conceptos muy diferentes, pero claro que están interrelacionados. Pero cuando nosotros hablamos de formación humana, debemos entender eso. Es más amplio el concepto de solamente el famoso proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Es mucho más amplio que eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la formación universitaria? Creo que esto
todavía estamos pensando, ¿verdad?, cuál puede ser ese objetivo. Entonces, al menos desde mi perspectiva, ¿verdad?, yo soy de ciencias cognitivas, entonces tiendo a plantearlo desde esa forma. Entonces yo hablo de que uno de los objetivos de la formación universitaria es desarrollar habilidades y metacognitivas en los estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos enseñarle a las personas habilidades para aprender, ¿verdad? Nosotros tenemos que, se habla mucho de aprender a aprender, pues básicamente es eso. ¿Y cómo aprendemos a aprender? Pues desarrollando todas estas habilidades cognitivas y metacognitivas, ¿verdad? Porque la metacognición me permite a mí reflexionar incluso sobre la forma en cómo yo estudio, en cómo yo resuelvo los problemas, en cómo yo pienso las cosas. Entonces resulta muy importante, y pues yo parto, ¿verdad?, de este objetivo. Durante la pandemia, pues empezamos a replantearnos una serie de cosas. Tuvimos que actuar de forma rápida. Entonces es ahí donde Albert Sangra habla de que nosotros, ¿verdad? Entonces tuvimos que desarrollar una serie de estrategias a corto plazo, rápidamente, con muchos recursos, y entonces tuvimos que acudir incluso a cuestiones virtuales y demás. ¿Por qué pongo ahí hacia la virtualidad entre signos de pregunta? Porque en realidad nosotros no hemos llegado a la virtualidad, ¿verdad? Ese es un punto importante, porque llegamos más bien a lo que nosotros llamamos una presencialidad discontinua, ¿verdad? Que quiere decir que era una presencialidad donde utilizábamos Zoom, donde utilizábamos plataformas, donde utilizábamos una serie de cosas, pero casi siempre nos estábamos viendo, ¿verdad?, aunque sea por una pantalla. Entonces, hablar de virtualidad además supone decir que hasta la gestión de la universidad estaría virtualizada, pero en realidad en la pandemia lo que estábamos haciendo fue como acelerar ese proceso de digitalización, ¿verdad?, de las universidades. Pero si ustedes se dan cuenta, ahorita que hay un poquito de calma con respecto a esto, y en algunos casos se ha recurrido a la presencialidad nuevamente, pues seguimos de la misma forma, funcionando como antes. Entonces vean que ese proceso de la pandemia implicó una serie de cambios, pero por un tiempo específico. Ahora, ¿qué pasa en las instituciones como las de nosotros, que tenemos la educación a distancia? Pues igualmente seguimos con unos principios de la educación a distancia, ¿verdad? Porque esta presencialidad discontinua se fundamentó mucho en estos principios de educación a distancia. Utilicemos los recursos que tengamos a mano para poder llegarle al estudiante. Entonces, eso fue lo que hicimos. ¿Y qué implica? ¿Qué son estos principios de educación a distancia? Pues supone que es una educación adaptable y flexible, ¿verdad? Que tenemos que ver las necesidades de los estudiantes para poder adaptar los recursos, las herramientas, los instrumentos, ¿verdad?, como queramos llamarlos, a esa nueva forma de dar presencia. ¿Qué es una educación contextual? Pues sí, vean que nos enfrentamos a todo este tema de las brechas, ¿verdad? Brechas que ya existían desde antes de la pandemia, pero con esto nos dimos cuenta que el asunto era mucho más grave de lo que pensamos. Recuerden que nosotros no podemos eliminar las brechas que existen. O sea, para llegar a eliminar esas brechas se requiere mucho esfuerzo, mucha inversión, de todo. Entonces, nosotros en nuestro tenemos muchos de esos recursos, y incluso en países desarrollados todavía existen brechas y son imposibles de eliminar. Entonces, ¿qué se basa en estos principios de educación a distancia? Pues ver los contextos para poder ofrecer los recursos necesarios a los estudiantes. Y utilizamos, y muchos de estos recursos y herramientas son multimodales, ¿verdad? Utilizamos la lectura, el video, el audio,
utilizamos la infografía, las presentaciones, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y vean que la pandemia nos planteó una serie de retos, ¿verdad? Pensar en el tiempo virtual y presencial. Recordemos que no son lo mismo. El tiempo virtual es muy diferente al tiempo presencial. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, cuando tenemos una clase en línea. El tiempo virtual, una hora se hace agotadora, ¿verdad? Mientras que si una hora estamos a nivel presencial es muy diferente. Entonces, el trabajo que se realiza es diferente. ¿Qué pasó con la pandemia? Muchos profesores decían, mandemos más lecturas, mandemos más recursos, mandemos más contenidos, ¿verdad? Porque creíamos que como los estudiantes estaban en la casa, entonces pues fácilmente iban a poder hacer todo eso. Pero se nos olvidó que todos los cursos estaban siendo abordados desde otras metodologías y pues no son tiempos iguales, ¿verdad? El tiempo que se dedica a las actividades, por ejemplo, de una plataforma, yo no puedo decir que es el mismo que se dedica a un trabajo en grupo en clase, ¿verdad? Entonces, son cosas diferentes. Y cuando nosotros trabajamos en educación a distancia, esto supone ser un elemento muy importante para nosotros poder medir la carga, ¿verdad?, que le podemos dar a los estudiantes. Entonces, vea que tenemos que ver la duración de la clase, la carga de trabajo. Ahora, ¿qué implica virtualizar? Virtualizar es un trabajo muy complejo, requiere de mucha planificación, de un proceso muy detallado de reflexión y demás. ¿Y qué fue lo que hicimos con la pandemia? Bueno, en educación a distancia, en algunos casos, lo que hicimos fue inmediatamente llevarnos todo a la plataforma. Entonces, vean que eso no supuso un análisis muy grande. Lo tuvimos que hacer porque era un estado de emergencia. Entonces, por eso se habla de la educación de emergencia. Y la educación de emergencia se dio tanto en el ámbito presencial como en educación a distancia. ¿Por qué? Porque aunque nosotros teníamos algunas cosas adelantadas, teníamos algunos conocimientos que nos podían permitir mejorar eso, no necesariamente el que sabe de educación a distancia sabe de educación virtual, ¿verdad? Entró un X. Voy a apurarme porque creo que es eso, que ya me están diciendo que se me está acabando el tiempo. Bueno, y por ahí hay una serie de retos, ¿verdad?, que nos hizo como despertar un poco, ¿verdad?, a lo que tenemos que hacer. Incluso a nivel de docencia universitaria, ¿qué pasó? Pues tuvimos que pensar, o sea, hacer docencia no es fácil, es un trabajo complejo. Y bueno, y ahí les traía un poquito del asunto de los escenarios discontinuos, que trataba de hacer como un poquito la realidad, que nosotros ahorita contamos con muchos modelos, ¿verdad? No hay uno que es mejor, no hay uno que es peor, todos podrían ser muy útiles. El asunto es que nosotros, ante estos escenarios discontinuos, tenemos que saber cuál modelo se adapta más, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que desde la docencia universitaria, pues conozcamos sobre estos elementos. Ahora, ¿cuáles retos de la investigación en educación superior nos plantea toda esta coyuntura? Bueno, aquí les traía yo algunos, ¿verdad? Como es la comprensión sobre el uso y apropiación de las tecnologías digitales. Se nos olvidó que la gente, porque tenga una computadora, no quiere decir que sepa usarla. Que si tienen redes sociales, no quiere decir que sepan usarlas para poder aprender. Entonces, en eso hay que investigar un poco más. Sabemos que a nivel neurocientífico hay investigación muy interesante, a nivel de cognición encarnada, ¿verdad?, que es otro tema, en algún momento tal vez podríamos abordarlo por ahí. Todo eso implica un proceso de apropiación. La tecnología debe ser parte de nosotros para que nosotros podamos utilizarla para aprender. De lo contrario va a ser muy complejo. Y debemos tener en cuenta que los estudiantes deben aprender de una a dos plataformas. No podemos forzarlos a que aprendan muchas herramientas al mismo tiempo, porque eso supone una apropiación. Y ese proceso de apropiación tiene todo un
un camino, una ruta que va desde ¿verdad? Desde la parte externa, de entender el contenido, de representarlo en nuestro cerebro y de poder hacerlo parte de nuestra cognición. Entonces, es muy importante entender toda esa ruta, ¿verdad?, que ocurre para que nosotros podamos decir los recursos tecnológicos o la tecnología digital se está usando realmente para aprender. Después, la comprensión de la comunicación en los escenarios educativos. Cada uno tiene unos guiones, tiene unas formas diferentes. Incluso nos permite o nos limita comunicarnos de ciertas formas. Después, la importancia de crear ambientes apropiados para todos esos escenarios, ¿verdad? Después tenemos lo que es el apropiado uso de los materiales, ¿verdad? Nosotros en educación a distancia utilizamos recursos multimodales, es decir, utilizamos muchos tipos de recursos de muchos formatos diferentes y resulta que no todo el mundo maneja todos los recursos. Entonces, pues hay que poner atención a eso y requerimos investigar más sobre ese tema. Y bueno, y ahí les tengo otros puntos además, pero en general, ¿verdad?, estudiar un poco más sobre esos fundamentos y principios de la educación, ¿verdad? Cómo esos fundamentos nos permiten manejar todo esto, ¿verdad? Y incluso nos permiten seleccionar los modelos más adaptados a los contextos, más adecuados para nuestros estudiantes. Por último, básicamente esto de las perspectivas. Nosotros, al menos desde la UNED, desde el programa en que yo tengo a cargo, trabajamos mucho esto. Tenemos que empezar a partir de esas perspectivas, o sea, si queremos mejorar el aprendizaje, tenemos que entender cómo es que aprendemos, cómo es que construimos conocimiento, cómo se da la formación, ¿verdad? Cómo aprendemos, cómo enseñamos. Y además, ¿por qué y para qué formamos? Esas son preguntas importantes. Y nosotros, por lo general, lo hemos hecho desde estas aproximaciones y creo que cada vez se hace más necesario empezar a trabajar desde esto, desde el contexto, ¿verdad?, entendiendo las características, porque yo no puedo plantear o no puedo implementar algo que se hizo en Costa Rica e implementarlo de la misma forma en Nicaragua. No, porque son características diferentes. Podemos estar muy cerca, ¿verdad?, pero cada uno tiene una serie de actitudes, aptitudes, de características culturales. Entonces, por eso también tenemos que hacerlo desde la cultura. Tenemos que hacerlo desde el cuerpo, porque nosotros aprendemos con el cuerpo, ¿verdad? No hay otra forma que nuestro cuerpo es el que nos permite interactuar con el ambiente. Entonces, aprendemos a través de él, desde lo social, porque somos seres sociales. Ocupamos de los otros, ocupamos de comunicar, entonces no podemos dejar de lado estas dimensiones. Desde la práctica, vean que nosotros venimos desarrollando un conjunto de prácticas educativas y formativas, entonces es importante irlas validando, ir entendiendo que eso nos ha dado buenos resultados y pues vamos a partir de eso. Y desde la diversidad, obviamente, que sabemos que cada persona es muy diferente, ¿verdad? Incluso ninguno de nosotros tiene un cerebro idéntico, ¿verdad? Porque hay elementos del ambiente que configuraron de forma diferente nuestro cerebro. Entonces, pues ahí se los dejo, ¿verdad? Me hubiera gustado mucho poder desarrollar un poco más el tema, pero sé que por tiempo no podemos, pero creo que ahí quedan algunos elementos que en algún momento podemos abordar con más profundidad. Entonces le agradezco mucho a todo el equipo que ha estado detrás de esta actividad y pues no sé si tienen preguntas o habrá algún espacio para eso. Muchas gracias, estimada maestra Andrea, por su enriquecedora conferencia.
También le agradecemos por su tiempo y le regalamos este aplauso de nuestros congresistas. Lamentablemente, como usted bien sabe, tenemos el tiempo ajustado. Muchísimas gracias. Completar la agenda. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, hasta luego, que estén bien.